Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Cristina Cebrón y viene a compartir la charla titulada ¿Cómo se comunican los guías contigo? Cristina Cebrón se dedica a la canalización o channeling, que consiste en recibir mensajes de tus guías. Es licenciada en Humanidades y profesora de Reiki con un centro propio de terapias desde 2011. Ejerce disciplinas como el Karuna, Shambhala, Reiki egipcio, Mariel, Kombio Reiki Kai o Kundalini. Además, realiza otras técnicas energéticas de sanación como reconexión, cristales atlantes, registros acásicos, reflexología podal, flores de Bach, aromaterapia o sanación por arquetipos. Mindalia Televisión tiene una buena noticia, os anunciamos la creación de 2 nuevos canales para llegar aún a más gente, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisa en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos 2 nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar conferencias en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. Recuerda también, importante, para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento, como sabéis, muy sencillo. Poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís, muy importante este punto que a veces se olvida, y seguido de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya a nuestra invitada, a Cristina Cebrón, en su conferencia ¿Cómo se comunican los guías contigo? Pues, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Hola John, muchas gracias. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Pues todo tuyo, te cedo la palabra. Va a ser una conferencia muy chula, así que a por ello. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hola y bienvenidos a todos los buscadores de la verdad. Solo una puntualización y es que, bueno, pues todo ese currículum extenso que antes ha dicho John, justamente lo dejé todo ese centro de terapias con todas las cositas que me encantaban, pues hace 2 años, en el 2016, para dedicarme en exclusiva a la canalización. Ahora mismo es mi pasión y por eso, pues bueno, hoy he venido aquí a contaros un poquito más sobre lo que yo llamo el arte de canalizar, ¿vale? Fíjate si ha sido importante para mí en mi vida y si ha resultado ser un cambio radical tanto en mi modo de vida como en mi modo de vivir, valga la redundancia, que dejé todo lo que tenía súper estructurado, con todos los cursos que yo ya había hecho, con esas formaciones que lógicamente me había empeñado y había pues llevado un montón de tiempo y esfuerzo y muchísimo placer en poder enseñarlo a otras personas, pues justamente porque me di cuenta que la canalización es una herramienta impresionante que te puede cambiar totalmente la vida, como me la ha cambiado a mí. Y bueno, yo hoy por hoy me dedico pues a transmitir las herramientas que mis guías, que no son maestros ascendidos, luego explico un poquito más sobre ello, que mis guías personales pues me transmiten. Entonces, bueno, voy a empezar. ¿Qué es esto de canalizar? Para el que no lo sepa, canalizar básicamente es transmitir información de un guía o un maestro espiritual, que no es una persona física como tú y yo, que estamos hablando ahora mismo, sino que es pues una entidad evolucionada, por eso es un guía, porque ha evolucionado también a través de sus propias vidas y existencias, y bueno, pues viene a transmitir un mensaje siempre de evolución y ayuda para la humanidad. Por tanto, una canalización, digamos que es la traducción de esa información que proviene de un guía que no es una persona física y que, bueno, pues el canalizador la transmite en palabras. Una parte muy importante de la canalización es que el canalizador trabaja con el tercer lenguaje. ¿Qué es el tercer lenguaje? Pues el tercer lenguaje es energía, literalmente.
Cuando yo hago una canalización personalizada para cualquier cliente que me la solicita en mi página web, yo le voy a transmitir un mensaje a través de palabras. Eso es lo que él va a recibir. Yo siempre grabo la canalización, si es por videoconferencia, si es por escrito, porque la persona lo desea así, o porque vive en un país en el cual no podemos coincidir por las horas, pues en cualquiera de los dos casos hay un registro escrito o un registro hablado. Siempre les recomiendo encarecidamente que la escuchen o la lean al menos 3 veces. ¿Por qué? Pues justamente por ese tercer lenguaje del que yo te hablo. La palabra es lo primero que va a escuchar la persona, sea por escrito leído o sea hablado, si es un mensaje escuchado, ¿no? De viva voz. Hay una parte que subyace, es decir, que va por debajo de esas palabras, que es pura energía y donde siempre hay una parte de sanación. De sanación porque esa energía va integrándose poco a poco, por eso recomiendo al menos 3 veces a lo largo de diferentes días, y cuando se integra completamente, que generalmente es a partir ya de la tercera canalización, cuando ya han pasado varios días y ha podido escucharla y ha podido ir integrando pedacitos de ese mensaje, entonces la persona tiene una especie de certeza de voilà, ahora lo he entendido o ahora me he dado cuenta, que es una de las cosas que recibo siempre como feedback de las personas. Jo, es que he vuelto a escuchar este audio y ahora me di cuenta de esto, de lo otro, y no me había dado cuenta cuando la hice contigo en directo. Claro, porque el tercer lenguaje trabaja poco a poco. Esa certeza profunda que te está hablando de un cambio de actitud, de un cambio de forma de vida, de modo incluso de trabajar o de relacionarte con las personas, ese es el componente de sanación tan importante que te transmite y te aporta la canalización. Por eso, pues bueno, ya rematando esta pequeña introducción que os he hecho sobre mi trabajo, por eso decidí dejar todas las formas de sanación que había aprendido y que hasta ese momento pues, eran totalmente válidas y muy buenas para mí, y dedicarme en exclusiva a la canalización tanto de mensajes como de las herramientas que transmiten mis guías. Una pregunta habitual que suelo recibir es si yo canalizo a maestros ascendidos. Yo canalizo a unos guías que son, bueno, personales, pero que obviamente cualquier persona también podría canalizar. Se llaman el grupo de los 9 porque son 9 integrantes. Y bueno, yo hablo de esto un poquito más tanto en mi página web como en mi libro Retorno al tiempo cero. Básicamente son 9 integrantes donde me incluyo yo, porque cada uno se especializa y cada cual con esa especialización pues nos brinda herramientas específicas. Algunas de las herramientas las puedes probar tanto en la zona gratuita como también dentro de esa zona gratuita en las meditaciones, ¿vale? Te las puedes descargar y vas a ver que son sanadoras porque son meditaciones canalizadas. Entonces a eso me refería. Los maestros ascendidos pues son también guías, pero digamos que son guías para la humanidad. Entonces cualquier persona podría conectar con un maestro ascendido concreto que fuese, pues, que le gustase más por su energía y todo esto, y recibiría información. El tema que hoy nos ocupa y lo que yo quería comentar con vosotros son los diferentes modos en que todos recibimos información de nuestros propios guías. En otra de las charlas que di en Mindalia hablaba de los diferentes guías, ¿vale? Puedes buscar si te interesa Mindalia Cristina Cebrón y te saldrá ahí la charla que te comento. Básicamente yo voy a hablar de la manera en la que recibes información de tus propios guías personales, ¿de acuerdo? Siempre estamos acompañados y siempre recibimos ayuda. Entonces yo quiero compartir contigo para que seas consciente de que al 100%, casi segura, al 99%, estás ya recibiendo información de tus guías. Cristina, simplemente quería preguntarte, estamos recibiendo muchas preguntas personales sobre cómo se llama mi guía, si tiene un mensaje para mí. No sé si consideras mejor de todas esas elegir una, quizás, porque si no, quizás sean... Mira, lo primero, justo lo primero que o lo tenía pendiente, perdón, es que es verdad, una de las cosas que iba a comentar,
voy a responder solo preguntas sobre este tema, que es sobre el que he venido a hablar. No voy a responder preguntas personales por una sencilla razón. Cuando yo hago una canalización personalizada, me lleva 1 hora entre que hablo con la persona, vemos en qué se quiere centrar, canalizo a mis guías, que obviamente no es la manera en la que estoy ahora no estoy en un estado de canalización, y de esa manera la persona recibe ayuda, ¿vale? La canalización no es algo banal, no es importante o no es tan importante saber cuál es el nombre de mi guía, sino pues más bien en qué te puede ayudar en este momento específico de tu día. Entonces, no voy a responder preguntas personales porque no es el modo en el que trabajo y espero que lo acepten, ¿no? Que lo entiendan. Pero sí que tienen mucha información gratuita de canalizaciones universales y, como decía, de herramientas en la zona gratuita de mi web para que ya ellos mismos puedan empezar pues a recibir el beneficio de los mensajes que a todos nos vienen bien y de las herramientas sanadoras que tienen. Muy bien, pues Pues ok, seguimos. sí, cuando quieras puedes seguir, claro, sí, Vale, gracias. gracias. Los diferentes modos de canalización. Una pregunta súper recurrente que suelo recibir de las personas que hacen los cursos y que quieren aprender a canalizar es ¿cómo escucho a mi guía? ¿No? Entonces yo quiero hablar de las diferentes formas en las que todo el mundo puede recibir simplemente abriéndose un poquito a la capacidad intuitiva que todos tenemos y que puede identificar de qué modo realmente pues está ya recibiendo esa información. La primera de ellas es pues la menos conocida o, la más escuchada, pero creo que solo está presente en un 0,5% de la población, que es escuchar una voz real en tu cabeza, ¿vale? Lo primero que quiero decir es mucho cuidado con esto, porque podrías tener una enfermedad mental y no es broma. Una de mis alumnas, cuando yo tenía el centro y daba cursos de Reiki, pues era enfermera en un centro psiquiátrico aquí en Cienpozuelos, que es un pueblo cercano en la zona de Madrid Sur, y justamente me comentaba que había muchas personas que habían intentado desarrollarse de cierto modo, a veces con drogas, ¿vale? Súper equivocado ese camino, no lo recomiendo a nadie y ya cada cual que pruebe, pero si quieres seguir un camino espiritual, no uses nada más que a ti mismo, ¿vale? Todo lo exterior pues te puede ayudar en un tanto por ciento súper pequeñito, es decir, en un momento dado a que tú expandas tu conciencia, pero el precio que vas a pagar es bastante alto. Entonces, bueno, eso que quede ahí. Entonces ella me decía que había bastantes personas con temas de psicosis y enfermedades mentales muy reales ingresadas justamente porque escuchaban voces. Entonces, bueno, cuidado con eso. Yo solo voy a hablar de los posibles modos, pero por eso insisto, este no es el modo habitual y lo más probable es que tú no recibas información así y si escuchas voces, te recomiendo que vayas al médico por si acaso, ¿vale? Es muy importante. Bien, este caso, por ejemplo, hay casos conocidos como la persona que transmitía los mensajes de Seth, hay libros sobre Seth, y Crión, por ejemplo, también, lo canaliza actualmente Lee Carroll, y bueno, pues sí que he escuchado hablar que ellos cuando empezaron a canalizar, empezaron a escuchar una voz muy clara y diferente a la suya en su cabeza. Esto tendría que ver con modos más de mediunidad, ¿vale? Pero yo en eso no voy a entrar porque yo no trabajo de ese modo y como digo, es el modo quizá menos masivo y que lo tiene un tanto por ciento muy, muy pequeñito de la población, ¿vale? Pero sí que me parecía importante pues comentarlo. La otra manera es cuando sientes una necesidad de escribir algo. No es algo que tú sepas y no es algo que viene de tu cabeza, es decir, no es que digas, bueno, pues yo quiero escribir un libro, voy a ver qué sale. No, es estar tranquilo y sentir que tienes que coger un boli y ponerte a escribir y ni siquiera sabes el qué. Y curiosamente es una sensación ah, uf, madre mía, me estoy quitando esto porque es una absoluta necesidad de escribir. A mí me pasó antes de que yo canalizase e incluso antes de que yo tuviese mi centro de Reiki, de que yo me hiciese maestra y todo esto. Y fue pues ya hace unos años, en 2008 creo,
Y yo había escuchado justamente, había empezado a leer libros sobre sed y todo esto, y era la primera vez que escuchaba el concepto de canalización. Y bueno, pues en un momento dado, empecé a sentir una necesidad tremenda de pues escribir algo. Recuerdo coger el ordenador y ponerme a escribir como loca, y me hablaban del concepto del tiempo como algo multidimensional. Y bueno, yo cuando terminé de escribir me quedé, cuando terminas de escribir has terminado, o sea, no hay nada más que tú luego puedas añadir, es como que algo que llega y después se va. Por eso es algo que viene de fuera, no es algo que esté en tu cabeza, sino tú podrías escribir y escribirías de otro modo. De hecho, yo soy escritora y cuando yo escribo normal, pues voy pensando qué tengo que escribir o qué quiero transmitir, pues tacho, lo pongo de otra manera, porque lógicamente soy humana, ¿no? Pero cuando canalizo, simplemente sale, ¿vale? Entonces, bueno, yo recuerdo después leerlo y dije, madre mía, qué guay, ¿no? O sea, que, bueno, siempre me interesaron estos temas, ¿no? Y hablaba del tiempo multidimensional, es decir, el primer punto súper importante que tú vas a tener en cuenta cuando tú dudes si estás canalizando o recibiendo información de tu guía es si es una información relevante, algo que tú realmente pues no conocías previamente, ¿vale? Eso es lo primero que tú vas a notar. Si es algo que ya sabes, entonces no es una información relevante porque ya está en tu cabeza, ya lo sabías. Entonces ahí está hablando el ego, ¿vale? El primer consejito, el primer tip así importante para que luego tú puedas darte cuenta de en qué parte he estado recibiendo información y en qué parte, bueno, pues ha sido cosecha mía, que también está bien, ¿vale? Está claro que todos tenemos muchas informaciones interesantes que podemos transmitir con otras personas. Vale, ya hemos hablado de dos modos. Tercer modo, esto es cuando recibes un pensamiento fugaz porque realmente es que entra y prácticamente no eres capaz de retenerlo, es muy rápido. Es totalmente diferente a los pensamientos habituales que tienes tú, porque un pensamiento habitual generalmente se repite en tu cabeza, ¿verdad? Hay un ejercicio muy sencillo que yo siempre recomiendo en algunos de mis talleres cuando trabajamos las emociones, y es que eh, apuntes durante 24 horas, durante un día entero que estés tranquilo y demás, comiences a apuntar en un papel todos los pensamientos que te vengan. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces estás repitiendo una y otra vez el mismo pensamiento. O sea, imagínate. Y bueno, generalmente no son pensamientos creativos, ¿vale? Sino pues temas del pasado y cosas así. El pensamiento fugaz del que yo te hablo es totalmente diferente. No lo has tenido antes, no es algo que tú ya sepas o que tú de forma lógica vayas a hacer. Ejemplo, vas a salir de casa, hace un sol tremendo y te viene un pensamiento fugaz súper rápido de mejor cojo un chubasquero. Y según te viene, tú mismo te dices, ¿para qué? Si no lo necesito, se hace un sol espléndido, ¿vale? Pues eso sería un mensaje de tu guía. No todos los mensajes son trascendentales. Los guías nos ayudan en la medida que pueden, desde cosas cotidianas como la que te acabo de decir, oye, cógete un chubasquero porque va a llover, lo vas a necesitar, ¿vale? Hasta, bueno, pues temas ya cuando vas desarrollando esa capacidad sensorial de ser consciente de cuando tú estás, bueno, pues recibiendo información relevante, tanto para ti como para otras personas, pues ahí ya entramos en mensajes más estructurados. Pero es verdad que para eso lleva tiempo. Y bueno, pues estos son modos para que tú puedas ver un poquito por tu cuenta de qué manera ya estás recibiendo información importante para ti. Los guías te van a dar información desde que es el siguiente modo del que te quiero hablar, que es cuando tienes una certeza de que algo es así. A lo mejor, yo qué sé, estás buscando trabajo y bueno, pues envías unos cuantos currículum y curiosamente antes de que te llamen siquiera tú sientes que vas a estar en esa empresa, ¿vale? Y luego efectivamente te llaman, haces la entrevista y aunque te parezca súper raro, resulta que al final
te han cogido a ti entre un montón de personas. Bueno, pues ese es un mensaje. Esas certezas suelen ser tranquilizadoras para que tú mismo, bueno, pues te permitas evolucionar. A veces el ser humano está vibrando demasiado en miedo, porque, bueno, pues tenemos muchas inseguridades y, bueno, pues el modo de vida que llevamos, pues habitualmente no nos permite o no nos permitimos vivir en esa confianza absoluta, ¿no? Que sería el modo, ¿vale? El modo de vivir espiritualmente es confiar en que el universo te está dando justo lo que necesitas en el momento en el que lo necesitas. Y aunque al principio pueda parecer raro, pero cuanto más te vas permitiendo entrar en ese modo de vivir, más fácil son las cosas. Bueno, pues esto te puede servir. El último modo, pues es el que yo enseño y el que la mayoría de las personas tienen, que es el modo multisensorial. Es decir, tú no recibes solo de una manera, sino que lo que haces es un compendio de toda esa información y después lo vas a poner en palabras. El modo multisensorial pues parte desde, bueno, pues una sensación interna que te viene y que esto, ojo, cuando tú ya haces una pregunta, este modo multisensorial, digamos que lo activamos cuando nosotros queremos hacer una canalización consciente. Los otros modos anteriores son modos que aparecen de forma natural en cualquier momento de nuestra vida, pero si tú mismo no lo desarrollas un poquito más, no prestas atención y dices, bueno, mira, pues esto ha ocurrido, pues voy a hacerlo, ¿no? Pues entonces se va a quedar simplemente así. Antes de entrar en ese modo multisensorial, quería ponerte un ejemplo para que veas a qué me refiero del modo de pensamiento fugaz. No son solo cosas banales, a veces es un pensamiento que se repite porque es algo importante. Yo recuerdo cuando era jovencita, y bueno, ahí no sabía nada ni de Reiki ni de nada, bueno, pues mi abuelo ya era mayor, ya tenía 98 años y le había dado un achaquito y estaba en el hospital, pero bueno, digamos que siempre tienes ahí la cosa de que va a mejorar, ¿no? Y de hecho, bueno, mejoró un poco. El caso es que había varios días, pues para ir a verle, ¿no? Como visitas y bueno, pues entre los primos, los hermanos, pues nos íbamos turnando. Y yo siempre me estaba dejando la última. Decía, bueno, pues que pase Dani, que vaya primero, pues que pase Luis y ya después voy yo. Y siempre me venía el pensamiento cada día de ve a ver a tu abuelo. ¿Vale? No era un pensamiento de tengo que ver a mi abuelo, sino era un pensamiento de una persona que me lo está diciendo. Esto lo he analizado después con los años porque en ese momento, pues bueno, simplemente me di cuenta de la intuición, pero lo que decían no lo hice caso, ¿no? Y justo el último día, cuando yo ya iba a ir, porque ya los demás habían ido, pues unos minutos antes había fallecido. Entonces, a eso me refiero, ¿vale? Siempre vas a recibir mensajes y lo que a veces te parezca un pensamiento fugaz, si se repite, por favor, hazlo caso y escucha esa manera en la que te está llegando el pensamiento, porque no es un pensamiento que tú estás hablando en tu persona, sino como en una tercera persona. Llama a tu amiga, ¿vale? Ve a ver a, es alguien que te lo está diciendo. Estos guías que nos acompañan a veces también son familiares, o sea, vamos acompañados de una especie de pequeño séquito y muchas veces, lógicamente, nuestros familiares del otro lado también nos hacen llegar sus mensajes. Y te van a llegar de esa manera, cuidado, por eso digo, mucho ojo a esas sensaciones que son certeza, a ese pensamiento fugaz que te lleve. Eso es lo más habitual que creo que todas las personas que estáis en este momento seguro que en algún momento habéis recibido. Bueno, pues eso forma parte de lo que sería una canalización principiante, por así decirlo, ¿no? Es algo que tenemos todos los seres humanos, pero que si no llegas a desarrollarlo, si no empiezas a prestar un poco más de atención, bueno, pues al final se va a quedar solo en esos modos. Muy bien. Entonces, pasamos al último modo, que es el que os decía, multisensorial. ¿Por qué? Porque no se queda solo en un pensamiento fugaz, no se queda solo en una certeza o un día que te ha dado por escribir porque sentías esa necesidad o incluso en un momento dado parece que escuchaste en tu propia voz
un nombre o una palabra, ¿no? Cuando tú ya conscientemente quieres recibir información, mensajes de tus guías, tú puedes hacerlo en cualquier momento. Es verdad que al principio va a ser un poco complejo y por eso yo te recomiendo que si puedes tener un maestro físico, una persona real a tu lado que te pueda guiar, pues es fantástico, ¿vale? Porque si no lo vas a tener un poquito complicado porque no vas a confiar al 100% en que ese mensaje es real, ¿vale? Y es porque al principio, obviamente, tu ego está ahí, tu mente está ahí y la función de la mente es pensar. Por tanto, cuando tú hagas una pregunta y digas, por ejemplo, como preguntaban, ¿cuál es el nombre de mi guía? O ¿cuál es el mensaje para mí hoy? Pues tu mente lo primero que va a hacer es lanzarte una respuesta, porque es su función y te va a dar una respuesta. A veces tendrá sentido, a veces no, pero bueno, pues tú a lo mejor puedes pensar que es el mensaje de tu guía. Entonces, esos son los primeros pasos y son los que más cuestan al inicio. Por eso te decía, si tienes una ayuda cercana, pues honestamente te lo recomiendo. Eh, ¿Qué es lo que hacemos con el modo multisensorial? Bueno, pues lo primero, cuando tú haces una pregunta, yo te recomiendo que lo escribas, eh, pues para que tomes, digamos, nota y que eso se quede ahí, porque luego lo vas a olvidar, ¿vale? Entonces es mejor que tengas un registro de todo ese trabajo que vas a hacer y así cuando pase el tiempo tú mismo vas a poder comprobar si ahí había información adecuada, eficiente y por tanto ya estabas canalizando. Pues lo primero, coges un cuadernito que va a ser específico para hacer ese trabajo de introspección hacia ti mismo, porque la canalización, lo más importante, y como quería introducir al principio, es que tiene una sanación muy profunda. Cuando tú eres consciente de algo, por ejemplo, de ese cambio de actitud tan importante que te va a hacer cambiar tu modo de vida, que te va a hacer manifestar aquella vida que deseas y que al final te va a hacer ser mucho más feliz, pues fíjate si hay un mensaje sanador ahí. El que tú tomes conciencia de eso te va a cambiar la vida totalmente, ¿de acuerdo? Una vez que escribes tu pregunta, te recomiendo también que escribas siempre la fecha. Esto es algo que yo ya hago en mis cursos, o sea, te estoy dando información gratuita de una parte que trabajo en ello, ¿no? Para que lo tomes como algo realmente importante, porque funciona. Simplemente por eso y yo quiero que te sirva como herramienta. Después te recomiendo que hagas unos minutos de relajación, meditación, o si conoces algún método de sanación como Reiki o cualquier cosa, pues te viene muy bien. ¿Que no haces nada? Simplemente te pones un poquito de música tranquila o incluso tienes meditaciones en mi página web que te pueden ayudar a que tú bajes ese nivel de intensidad de pensamiento para que el ego lo podamos dejar un poquito aparte, para que nos deje trabajar. Muy bien, cuando pase ese tiempo en el que tú te has relajado, en el que tú has podido entrar un poquito en ese estado de nivel alfa, que son pues las ondas mentales alfa en vez de las beta, que por ejemplo yo ahora mismo estoy en ese estado. El estado beta es el estado normal en el que estamos todos si no hacemos un esfuerzo específico por bajar esa intensidad, ¿de acuerdo? El estado alfa es el que cogemos cuando meditamos o cuando te estás quedando dormido, esos minutos que estás ahí medio escuchando y al mismo tiempo ya entrando en el sueño, ahí estás en estado alfa. Así que cada noche ya estás entrando en ese estado perfecto para la meditación y para la canalización. Después de que estás en ese estado, entonces, bueno, pues conecta con esa pregunta que has hecho, conecta desde el corazón. Permítete unos minutos para que vaya llegándote cualquier sensación. Por eso te decía que es el método multisensorial, porque vas a trabajar con todos los sentidos o casi todos los sentidos que tienes. La primera parte que vas a recibir es una sensación. ¿Qué sensación recibes sobre esa pregunta? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Es expansiva? Eso, tu cuerpo ya te responde. En el momento en el que tú cierres los ojos y escuches tu cuerpo, ya vas a notar si hay una tensión o si estás relajado y si estás bien. Por ejemplo, imagínate que has preguntado, ¿me va a ir bien en este nuevo trabajo? Imagínate, volviendo a ese ejemplo laboral. Lo primero que vas a hacer es sentir
esa sensación primera que te va a venir dada a través de tu cuerpo. Si sientes tensión, ya te está hablando de que probablemente vaya a ser un poquito difícil la experiencia que tengas el trabajo, al menos al inicio, porque según nosotros vamos evolucionando, lógicamente las situaciones en nuestra vida y las probabilidades que tenemos de mejorar o cambiar, pues van cambiando también. Entonces, bueno, no te quedes con la cosa negativa de, ay, he sentido una tensión, ese trabajo me va a ir mal. No, te están hablando aquí ahora. A lo mejor es que tú vas con una actitud pues de miedo, de a ver qué ocurre, entonces a lo mejor así, con esa primera actitud, no te va a ir tan bien, porque a lo mejor el equipo en el que te vas a integrar resulta que son muy extrovertidos, tienen muy buena relación, entonces de primeras integrar a una persona que viene vibrando justo en lo contrario, en miedo, pues no sé, no es fácil, ¿de acuerdo? Pero si tú te abres y cambias la actitud, la siguiente canalización que recibirías sería una sensación amable, agradable, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante la canalización, porque te va a dar pautas para que tú vayas cambiando tu día a día. Bien. La segunda parte, una vez que tú ya has sentido, es que conectes con esa otra parte de certeza de, vale, ¿qué me viene? ¿Es una respuesta positiva o qué palabra me puede venir? Es decir, ya te abres un poco a cualquier palabra. A veces te va a llegar una sola palabra porque acabas de empezar, ¿vale? Ábrete. Es cierto que lo vas a poner en duda inmediatamente, ¿vale? Eso forma parte del proceso. Por eso te decía que es muy bueno que tengas un maestro que te acompañe, porque te puede ayudar en que tú verifiques si estás en ego o es correcto y ya estás canalizando. Entonces, a lo mejor la primera palabra que te viene es mar, ¿vale? Bueno, pues apúntala, ¿vale? Primero apuntas en tu cuaderno, la primera sensación que recibí es tensión, ¿vale? Bien, ya hemos pasado la primera parte, la de las sensaciones. Después me he abierto, ¿qué palabra me viene? Apunta la primera que te venga, es decir, no digas, ay, me ha venido mar, pero claro, es porque yo he pensado en mar, porque hace calor y no entres ahí porque ya estás entrando en ego y te sales. Simplemente apuntas mar, ¿vale? Y vale, ¿y qué sensación me da cuando me viene esta palabra de mar? Pues bueno, pues me viene bien, no siento nada negativo, no siento ninguna sensación de tensión, ¿vale? Pues anotas, es decir, ya sigues anotando. Pues después de recibir esta palabra mar, siento que es algo positivo, ¿vale? ¿Qué puede significar eso? Luego lo vas a interpretar, pero yo te voy dando pautas para que comprendas por qué eso nos sirve de algo. Pues a lo mejor en esa pregunta sobre ese trabajo nuevo que preguntaste, sentiste que no iba a ir muy bien porque sentías tensión, pero luego te vino la palabra mar y sentías que era como mejor, ¿verdad? A lo mejor te está hablando de que te va a venir después, no te hablarán de tiempo, pero después te va a venir un trabajo que pueda implicar un cambio de domicilio y ese cambio sea en la costa. Y te está ya indicando, oye, cuidado, eso será bueno, eso va a ser mejor que lo anterior, ¿ves? Como digo, la parte de interpretación de todo el mensaje lo haremos al final, pero te quería ir introduciendo algunas cositas. Después, imagínate, ábrete a la siguiente parte. La siguiente parte sensorial, ¿cuál es? La imagen. Somos muy visuales. ¿Qué imágenes te vienen? ¿Vale? Venga, pues al principio a lo mejor dices, es que no me viene nada. Vale, si estás nervioso no pasa nada. Relájate otra vez. Haz un poquito de meditación o simplemente tomas unas respiraciones profundas y sueltas, ¿vale? Toda la tensión. Eso también lo puedes hacer unos minutitos y te abres. Ay, pues fugazmente me ha venido una imagen como de un sobre, ¿no? Como de, bueno, pues vale, pues lo anoto, pues me ha venido la imagen de un sobre. Vale, y después, venga, pues como ya he empezado a escribir, sería la siguiente parte de esa multisensorialidad, continúa escribiendo, ¿vale? Pues yo siempre digo, describe la sensación que tienes cuando ves esa imagen, cuando sientes esa palabra, cuando, vale, pues cuando he visto la imagen del sobre, pues he sentido que era una nueva noticia para mí, porque esa es la manera en la que vamos a canalizar. Recibimos un paquete de información y tú te van a llegar pequeñas cositas y cuanto más practiques te llegarán cada vez más. Pero en ese paquete de información te va a venir,
palabras, te va a venir imágenes, sensaciones, intuiciones, certezas, y todo eso es lo que luego tú tienes que crear un mensaje que tenga sentido. Con todo eso, si ya has empezado a escribir, permite que salga algo más. Cuando estás bloqueado, mi recomendación es, venga, elige una palabra, amor, la que tú quieras, una expansiva, ¿vale? No me pongas ahí, guerra, y empieza a escribirla repetidamente, porque eso te abre la mente, aunque no lo creas, como estás enfocado en una sola cosa que además para ti en ese momento no tiene sentido, abres, porque tu mente, tu ego se enfoca en una sola cosa y entonces la información canalizada puede llegar, ¿vale? Entonces repites, 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 hasta que al final ya te sale algo, ¿vale? Sea la frase que sea. Bien, ahora ya tienes un montón de información sobre ese mensaje. Ahí es cuando ya lo pones un poquito pues en una frase que tenga sentido para ti. Como ya has recibido ese paquete de información, empezará a tomar más sentido, entonces podrás escribir. Pues mi primera sensación cuando pregunté si me iba a ir bien en ese trabajo fue de tensión. Sentí que no me iba a ir bien este cambio laboral, pero después recibí una imagen de un mar que me pareció muy agradable, me pareció muy bonito y además siempre me ha gustado el mar. Me da la impresión que después va a venir una oportunidad que seguramente salga de ese primer trabajo, porque, como ves, está unido en el mismo mensaje, donde yo pueda trabajar en otro lugar que seguramente será la costa. Ahí la sensación fue muy positiva, fue expansiva. Y además, al final del mensaje, vi una imagen como de una carta, ¿vale? Como una noticia. Es posible que en un tiempo que no sé, voy a recibir una noticia que entiendo que tiene que ver con este mensaje, con mi cambio laboral. ¿Te das cuenta? Ya has hecho una canalización, ya has recibido un mensaje importante y relevante para ti, porque te está hablando de cambios en tu vida. Y fíjate con qué poquitas cosas hemos conseguido armar un mensaje. Este es el modo multisensorial, este es el que yo desde luego prefiero y este es el que te digo que todas las personas habitualmente pueden desarrollar. Lo que quiero que tengas claro es que ya estás canalizando, todos recibimos información, que obviamente no te voy a engañar, desarrollar el arte de la canalización lleva mucho tiempo y mucha práctica. Yo recuerdo que cuando empecé a canalizar, en parte siempre me enfadaba porque yo decía, es que no escucho nada, ¿vale? Por eso mi primera introducción en este mensaje te he dicho, ojo, hay un tanto por ciento muy pequeño de personas que sí escuchan voces diferentes a la suya, pero no es lo habitual. Si tú esperas que al hacer prácticas de canalización lo primero que te venga es la voz de otra persona, ya te digo que lo normal es que no sea así. Y además, honestamente, es mejor que no sea así, porque de primera sentirías bastante miedo y sentirías que tienes ahí alguien que te puede estar manipulando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso precisamente los guías generalmente, como digo, en el 95 o más por ciento de los casos, se comunican con nosotros de otra manera, con intuiciones o certezas, con esa sensación urgente de que tienes que hacer algo o escribir algo, con ese pensamiento fugaz que es diferente al tuyo, que no son los pensamientos habituales que tienen y que tienes y que generalmente te están hablando no en primera persona, sino en segunda persona. Llama a tu amiga, ve a tal sitio, ¿de acuerdo? Y por último, pues la manera habitual, que es la que yo te digo, la que yo enseño, la que yo practico, que es la multisensorialidad, que es recibes toda la información de modos diferentes y aprendes a traducir toda esa información, todo ese paquete de información que has recibido y que es energía pura, ¿vale? Lo pones en palabras. Por eso, ese es el tercer lenguaje del que antes te hablaba, y que no son solo palabras, ¿vale? Que es un mensaje muy rico y del cual tú tienes que aprender a sacar todas esas pequeños datos, ¿no? Y ponerlos simplemente en una frase que sea coherente para ti.
Entonces, bueno, pues esto es lo que quería compartir hoy con vosotros, sobre todo pues para que te des cuenta que realmente todo el mundo puede canalizar, que de hecho todos lo hacemos de alguna manera o en algún momento, que por supuesto tienes la capacidad de negar siempre que eso está ocurriendo, que estás recibiendo información o que puedes fiarte de ella, pero que también tienes la opción de desarrollar un poquito más. ¿Cuáles son los pasos que yo te recomiendo? Lo primero, medita. Si no meditas, aprende a meditar. En mi página web tienes meditaciones gratuitas, pero si buscas en internet hay un montón. O sea, que luego tú encuentras, a lo mejor las mías no te gustan, encuentra aquella que resuena contigo. La meditación te va a ayudar a bajar la intensidad del pensamiento. Si tú estás en mente, no puedes recibir nada exterior, ¿vale? Es muy difícil porque te estás escuchando siempre a ti. Por eso te recomiendo tanto la meditación. Además, la meditación promueve la salud física, la salud mental, porque regenera todo tu sistema de neuronas y de sinapsis, así que piensas mejor y piensas más rápido y tienes mejor memoria, imagínate, oxigenas todo tu cuerpo y, por supuesto, aprendes a escuchar tu interior y tu intuición. Y bueno, pues nada más, espero que esto realmente te sirva y que bueno, que tienes en mi página web, en la zona gratuita, pues siempre tienes más información sobre ello. Y también si tienes dudas, pues además de hoy, pues me las puedes hacer por ahí y si te puedo ayudar, pues encantada. Así que nada, pasamos ahora a las preguntas. Pues si llegamos al turno de preguntas, llegamos al final de esta charla también. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Cristina. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones, y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos con todas las preguntas. No sé si va a dar tiempo a contestar a todas, vamos a intentarlo. Una pregunta muy reincidente en este tipo también de conferencias y que nos hacen muchos espectadores: Noemí Ordóñez, Vivian Alvarado desde Venezuela, Jessie Ipa desde Perú. Nos dicen: ¿cómo puedo conectarme con mis guías espirituales? Gracias. También aclarar, hay veces que la gente no puede entrar o entra más tarde a la conferencia, no se puede ver, digamos, todo el contenido. Quizá también el tema de estas preguntas. Pues hay otra conferencia en directo que hice con vosotros que justamente es eso, cómo conectar con tu guía. Así que, bueno, fíjate, en vez de explicarlo aquí en 3 minutitos, pues recomiendo que busquen esa charla, Cristina Cebrón Mindalia, y es que ya te sale. Y la verdad es que ahí yo creo que quedó muy bien y fue muy clara, muy sencilla. Así que nada, que vean la conferencia. Victoria Solo, desde España, nos dice: ¿la sanación que comentas de los guías es a nivel físico o a nivel energético o a otro nivel? Uh-huh. Bueno, es una buena pregunta. Mira, el nivel físico del cuerpo siempre está conectado con el nivel emocional, mental y espiritual. Es decir, como tú piensas y como tú sientes, es como es tu cuerpo. Tu cuerpo es una proyección, es un holograma, es una proyección de tus pensamientos y tus creencias. Por tanto, la sanación no va a ser física porque proviene de una conciencia sutil que no es física, pero cuando te hace ese clic, ese cambio de conciencia, tú vas a generar una respuesta física en tu cuerpo. Si, por ejemplo, llevas una temporada, no sé, deprimida porque piensas que, no sé, que no estás bien orientado en tu vida, que no lo estás haciendo bien, que a lo mejor tienes una mala relación con tu madre, qué sé yo,
y resulta que recibes la canalización donde te explican, mira, pues resulta que esta relación con tu madre ya viene de otras vidas en las cuales, pues en esta encarnación habéis decidido volver a pasar una experiencia juntas para poder equilibrar ese modo de amaros y de comprenderos que en otras vidas no conseguisteis y por eso pues has tenido una relación difícil. Precisamente una de tus misiones es que aprendas a bueno, pues conectar el amor y la compasión con tu madre porque, bueno, pues bla, 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 bla. Entonces resulta que esa información te hace hacer, ¡guau! No lo estaba haciendo mal, simplemente esa relación ya era difícil. Entonces lo que me han confirmado es que mi trabajo aquí y ahora en esta encarnación, justamente comprender el amor a través de relaciones de este modo, relaciones difíciles, la primera, mi madre. Y en el momento en el que yo aprenda esa compasión, ese modo de relacionarme con ella con más comprensión, resulta que el resto de mis relaciones cambiarán, porque ya he superado esa parte de esa misión de mi vida. Imagínate si es importante. Lo primero, vas a generar serotonina, porque has generado alegría de encontrar un nuevo camino que tú ya dabas por perdido. A lo largo de los días y de los meses, si tú realmente haces ese esfuerzo de cambiar, te vas a sentir bien porque sientes que estás en un camino. Antes te sentías perdida, ahora ya sabes por dónde ir. Entonces tu cuerpo comienza a hacer los cambios y al final resulta que también hay una sanación física. Pero como digo, todo va a partir primero de ti. Por eso los guías siempre te van a hablar de cambios, de modos de actitudes, de modos de actuar que tienes y te van a dar una comprensión sobre por qué ese proceso, para que tú misma, tú mismo, hagas los cambios necesarios en tu vida. A esa sanación me refiero. Nos vamos a Uruguay con Esmeralda Mora y nos dice: hola, para quitar las energías negativas del cuerpo, ¿qué tipo de sanación puede ser acertada? Bueno, depende qué energías, ¿vale? Hay energías que son más densas y bueno, y esas requerirían bastante trabajo, pero tienes un par de meditaciones canalizadas en mi página web. Una, si no me equivoco, es limpieza del aura con Uriel, que te va a limpiar y te va a trabajar lo que son los bloqueos de pensamiento-forma que se ubican cuando mantenemos un pensamiento durante mucho tiempo. Estoy hablando de pensamientos tóxicos, ¿vale? Yo no valgo, yo no lo merezco, enfado, repetitivo. Pues literalmente comienzas a generar una forma en tu aura, ¿vale? Por eso se llama pensamiento-forma. Cuanto más lo alimentas, cuanto más repites ese pensamiento, más comienza a crecer esa forma. Esa forma es como si fuese un ser vivo, porque literalmente estás creando una entidad viva y se alimenta de ese tipo de pensamientos, de esa energía. Entonces, bueno, el primer consejo es que cambies ese modo de pensar porque te hace daño y eso lo hacemos todos, ¿eh? Que no te preocupes, que no es una crítica ni un juicio en absoluto. Simplemente explico el modo, pues porque nos ocurre a todos y hasta que tomamos conciencia, ¿no? Siempre digo, es más fácil mantenerse pesimista, decir, pobrecito de mí, a decir, oye, no, este pensamiento no me ayuda, este pensamiento es algo que me está haciendo daño, no lo voy a permitir. Y en su lugar voy a poner un pensamiento positivo. Pues hoy voy a permitirme tener un buen día a pesar de las circunstancias, porque me lo merezco y porque yo creo en mí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como te decía, para ayudarte tienes esta meditación y luego hay otra que se llama liberando densidades, que es un poco también estas energías que se van atrapando, que son un poquito más densas. Y bueno, el aura es tu cuerpo energético, es un huevo de luz bueno, que también alimenta tu cuerpo físico y que lo rodea. Entonces, cuando nos quitamos energías muy densas, nos sentimos mucho mejor. Por supuesto, también tienes otro tipo de energía, como la energía de Reiki, que cada uno puede aprender, pero es cierto que para energías muy densas no va muy bien. Por eso yo dejé de enseñarlo, porque también hay mucha gente que por suerte lo enseña y lo enseña muy bien. Y lo que ahora enseño yo se llama energía de conversión a tiempo cero, que trabaja directamente la creencia desde el inicio. Y bueno, pues dentro de esa energía hay un proceso que canalicé, igual que esta energía,
que te ayuda a liberar las energías más densas, que serían las de trabajos y cosas así ya muy, muy densas, ¿vale? Pero si simplemente son tus propios pensamientos o que te vas cargando, ¿verdad?, con los lugares cargados como hospitales y demás, esas dos meditaciones te pueden ayudar y luego la práctica del día a día de uno mismo de fortalecer tu cuerpo áurico a través de pensamientos positivos, por supuesto algo de meditación, algo de ejercicio físico y también lo que ingieres, por supuesto que también tiene energía. Así que, bueno, pues la alimentación sana es importante también. Nos vamos con Marta Morán, desde España, tiene dos preguntas, vamos con la primera. Nos dice, más allá de la canalización propia, que como bien planteas requiere tiempo, ¿a ti también te pasa que te pasan información de imprevisto o incluso entorpecen ciertas actividades que incluso te perjudicarán? Por ejemplo, el mío no hace mucho no hacía otra cosa más que entorpecer lo que escribía, para que con ello no decretara. Gracias. No, en absoluto. Los guías, como decía, lo primero, te van a dar siempre información relevante para ti, es decir, importante, que te ayude o que ayude a otras personas. Por supuesto, jamás van a interferir en tu vida, porque los guías lo que quieren es, y su primera premisa es, retoma tu poder. O sea, el guía nunca te va a decir lo que tienes que hacer, sino simplemente te va a mostrar la mejor probabilidad hacia la que tú te puedes orientar. Entonces es posible que lo que tú estés recibiendo sea una entidad de bajo astral. Si tú lo sientes tan claro, si sabes que no es tu propio ego, pues ya te digo que desde luego eso no es un guía, ¿vale? Nunca te va a entorpecer ni te va a hacer nada que sea negativo, todo lo contrario, siempre beneficio. Por otro lado, nos dice Marta, por experiencia propia, sé que el pensamiento fugaz funciona así, pero no solo los guías te hablan así, también las personas desencarnadas. ¿Cómo las diferencias? Sí, es cierto. Eh, las personas desencarnadas, más que un pensamiento fugaz, ahí sí que a veces he escuchado voces, ¿vale? Por eso decía que cuidado cuando se escuchan voces. Las he escuchado pues como alguien que casi te grita en el oído, ¿vale? Es que yo he tenido ya esa experiencia. Y también como zumbidos muy fuertes. O sea, ahí con desencarnados ocurren a veces sensaciones muy físicas. Eso nunca es un guía, ¿vale? El desencarnado, cualquier pensamiento que te vaya a transmitir, son pensamientos de bajo astral, por tanto, negativos, de crítica, de juicio, de quitarte el poder, de no obligarte, pero casi a que hagas algo. O sea, no tienen nada que ver. Su energía es tan diferente que es imposible no diferenciarlo, porque te va a hacer sentir mal inmediatamente, te va a hacer sentir presión. Si eres muy sensible, vas a sentir además un zumbido, vas a sentir como, ¿vale? Como si te fueras a marear. Eso también puede ocurrir cuando entras en un lugar muy, muy cargado, o sea, que no siempre tiene que ser un desencarnado. Pero vaya, que no tiene nada que ver. El guía es algo súper elevado y sus pensamientos, los que te va a ayudar, son muy elevados, son siempre de amor, de que recuperes el poder, de que te sientas bien, de que confíes en ti, de que tú puedes, o sea, y el desencarnado está totalmente perdido. Entonces, lo único que te puede transmitir es tristeza, enfado, rabia, desazón, y luego hay algunos que son más tipo burlones, entonces, en todo caso, jugarían contigo. Pero siempre totalmente mal, o sea, no van a jugar con tu ego, vaya, no, no te van a ayudar en absoluto. Esa es la manera más clara en la que lo puedes diferenciar. Bueno, eso ya sería otra cosa que no tiene nada que ver. Y yo ahí solo puedo contar lo que he leído, ¿vale? No es una cosa que yo no estoy muy interesada porque un guía de alta frecuencia nunca va a ocupar tu cuerpo, ¿vale? Estaba pensando en el nombre que tenían cuando yo lo leía, es un nombre en inglés, pero ahora mismo no me viene, disculpad, pero es que lo leí hace un montón de años. Eh,
Lo que yo escuché en ese momento es que previamente a la encarnación, digamos que estas dos almas más o menos evolucionadas, como que llegan a un acuerdo de que en un momento dado pues van a compartir, ¿vale? Pero no te puedo hablar porque no tengo experiencia en eso. Solo decirte que un guía no necesita vivir a través de tu cuerpo. Precisamente por eso la canalización es útil, porque su mensaje de ayuda a la humanidad lo puede hacer a través de que tú escribas un libro, de que tú pues canalices con gente y des mensajes, o sea, no necesitan para nada. Además son seres muy elevados cuya frecuencia desde luego ni necesita ni podría convivir mucho tiempo en un cuerpo, ¿vale? Lo otro son más bien, bueno, pues seres extraterrestres que, como digo, lo que yo leí, de acuerdo, hace muchos años, que tienen esos acuerdos kármicos, pero no te puedo contar más porque no tengo experiencia en ello. Nos dice Nancy González desde París, ¿algún método puede facilitarme la recepción de mensajes de mis guías? ¿Cómo sé que la voz de la que hablas no son mis propios pensamientos? Pienso mucho y no logro reconocerla. Bueno, muy sencillo. Si ya son pensamientos tuyos, si ya es información que tú ya tienes en tu cabeza, no es el guía, es tu ego. Y el mejor método siempre es la meditación, porque, insisto, es que no puedes recibir si ya estás hablando. La meditación te enseña a entrar en silencio, súper importante. La gente habitualmente no da la importancia a la meditación que se merece, porque la meditación no es solo estar en silencio y ya está. La meditación en Occidente se ha entendido como un método de relajación. Error. La meditación en Oriente es un método de iluminación, ¿de acuerdo? O sea, imagínate si es importante. Tú puedes conectar con tu yo espiritual más elevado, ya no te hablo de tu guía, con tu yo espiritual más elevado, porque eres un alma que está viviendo una experiencia humana, pero hay un montón de partes de ti que están fuera de tu cuerpo y que no tienen nada que ver con tu ego pequeñito o mi ego pequeñito, que sabe muy poquito y que bueno, que puedes recibir destellos de una sabiduría tremenda y de una felicidad inmensa a través de esa evolución espiritual que solo te va a dar la meditación. Te puede dar cualquier otro camino, pero siempre va añadido esa parte en la que tú aprendes a contemplación, meditación, es decir, tu ego se queda aparte y simplemente conectas con la belleza del infinito. Sé que son palabras muy poéticas, pero es que realmente puedes llegar a estados de casi éxtasis cuando meditas. Entonces, ese es el mejor camino. Malú Rubio desde México nos dice, ¿qué características deben tener las personas para canalizar con facilidad con los guías? Cualquier persona puede canalizar, no necesita ninguna condición específica. Eh, yo vamos, cuando empecé con Reiki y todo esto, debo decir que era una persona bastante negativa, muy estresada hasta límites insospechados, eh, pues veía la vida como una queja constante y yo pensaba que yo era realista, ¿vale? Por si a alguien le resuena, cuidado, no eres realista, eres súper pesimista. Y bueno, pues menos mal que se me encendió la bombilla un día y me dio por pensar que quizá yo no tenía por qué ser así, una persona enfadada bueno, pues de todo esto que os he contado, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé primero a leer libros de metafísica y tal, y luego pues conocí Reiki y a partir de ahí empecé a sanarme, a equilibrarme, luego empecé a meditar, porque al principio me costó bastante, porque yo era muy nerviosa, entonces eso de ponerme en silencio era como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo hago yo eso? Y bueno, pues con los años mi concepto de mí misma cambió totalmente, mi carácter cambió totalmente, mi vida cambió totalmente. Entonces, no necesita ninguna persona ninguna condición concreta. Lo único que necesita es querer amarse a sí mismo, tratarse y cuidarse bien y tomarse el esfuerzo necesario para conseguirlo. Y el esfuerzo necesario es buscar algo que te ayude a sanar todas las cualidades que tú puedas ver como negativas. En mi caso era el pesimismo, negatividad, enfado, rabia, cólera acumulada, en fin. Y por supuesto todo eso me generaba un montón de problemas físicos y eso con tan solo 19 años, ¿vale? Entonces, para que veáis que el tema físico y el espiritual está totalmente relacionado. Entonces, la clave no es que necesitas, la clave es cuándo vas a empezar a ponerte a ello
Antes de seguir, vamos a dar unos pequeños consejos. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo, compartirlo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Vamos a seguir con las preguntas. En este caso, Cristian Valencis desde México nos dice: ¿por qué los 9 son los arcángeles? No, no tiene nada que ver con un tema religioso. En la tradición cristiana, bueno, y en otras tradiciones, pues se ha hablado de los arcángeles como mensajeros de Dios y todo esto. Es un modo, y fue un modo en su momento, de explicar pues cómo realmente podemos recibir información y cómo hay seres que pueden conectar con nosotros y ayudarnos. Sin embargo, al ser un tema controlado y sin que nadie se ofenda, por favor, por la religión, pues a partir de ahí fueron modificando ciertas cosas, ¿no? Y entonces esto no es un tema religioso, ¿de acuerdo? Porque la religión pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La religión, la mayoría te quita el poder, te dice, oye, si quieres hablar con Dios tienes que pasar por aquí. Yo te voy a ayudar. Como digo, tiene cosas muy buenas, pero también le quita mucho poder al ser humano, porque, bueno, pues la religión en ese momento, la religión católica hablo, que es la que yo más conozco, pues bueno, pues el Imperio Romano, esto es historia, ni más ni menos, o sea, cualquiera lo puede comprobar. El Imperio Romano en un momento decidió unificar y como había una religión que era la de los primeros cristianos, bueno, pues empezó a unir toda esta historia pues de Jesús, todas las tradiciones y también unió tradiciones paganas, por eso pasó de unir Zeus y este señor de barba blanca con la imagen de Dios. Bueno, ahí es que el tema sería muy largo, ¿vale? Pero como veis hay un componente político siempre en las religiones, lo que significa que un ser humano en un momento dado puso sus creencias en ellas. Entonces, la religión por eso siempre, digamos que concreta un poquito las cosas, mientras que los guías van a expandir. Entonces, en este caso, los 9 no tienen nada que ver con un tema religioso, sino simplemente con un grupo de integrantes. Se trabaja en la energía del 3-3, 3-3-3, 5-5, 5-5-5, ¿vale? Pero no tiene que ver con un tema religioso. Y cuidado, yo respeto totalmente las creencias de cada persona, no quiero que nadie se ofenda, pero siempre digo que toda la información que yo doy no tiene que ver con la religión, sino con la espiritualidad, es decir, la capacidad de cada persona de conectar con esa divinidad que está dentro de nosotros y, por supuesto, fuera, porque no hay más que ver la belleza que tiene el mundo. Vivian Alvarado desde Venezuela nos dice: por favor, di el nombre del libro y autor al que te refieres en la conferencia con respecto a la canalización. Bueno, tienes el mío, que es Retorno al tiempo cero, el humano conectado, por mí, Cristina Cebrón Guirao. Ahí tienes canalizaciones sobre el origen de la humanidad, sobre las creencias, por qué bueno, pues nos influyen. Luego explico también cómo conectar con el guía evolutivo, cómo canalizar y conectar con la energía de conversión a tiempo cero. Tienes un oráculo al final del libro que es muy interesante, un oráculo evolutivo de Uriel y Shaquiel. Y bueno, tienes algunas sorpresitas más también. Tienes un manual para canalizar por ellos también. Luego, el libro al que me referí, que a lo mejor te refieres a eso al inicio, es el Material Set, ¿vale? Tiene muchísimos años y ahora mismo no recuerdo la autora, ¿vale? Me tienes que perdonar porque la verdad es que me gustó cuando empecé en sus años, desde luego me gustó. Y bueno, es interesante. Es verdad que ella trabajaba al principio un método en el cual no estaba presente, sino era más tipo medium, es decir, no recordaba tanto al 100%. Y bueno, con el tiempo pues lo fue desarrollando. Luego también siempre me ha gustado Crión, con K-Y, ¿vale? Crión. Me gusta el canalizador Lee Carroll, que es el primero. Entonces, bueno, pues él también tiene un montón de libros muy interesantes.
Antonia Cánova Sánchez desde España nos dice, me cuesta mucho confiar en mí misma para canalizar. Es algo que me encantaría hacer. ¿Puedes indicarme alguna práctica? Gracias. Pues ya he indicado prácticas que podéis hacer durante la conferencia. El, el tema de confiar es normal, es que nos pasa a todos. Por eso recomendaba que si podéis tener una persona al lado que ya sepa canalizar, un maestro, pues os va a ayudar básicamente porque el primer paso es el que nos cuesta a todos, que es, oye, ¿esto es real? O sea, realmente no es mi cabeza, es que lo sé, es que nos pasa a todos. Mira, yo el consejo que te doy es acepta que dudes, porque también dudar es importante, porque la primera fase, todo lo que tú canalices o escribas, tienes que pasarlo por el filtro de la duda, y es el filtro de la lógica. Lo primero, ¿esta información me resulta útil? ¿Es una información que me devuelve mi poder o me está llevando a otras cosas que no son? ¿Hay algo negativo en ella? No sé, básicamente es un mensaje de luz o hay algo retorcido y muy importante, ¿era una información que yo ya conocía o realmente es algo nuevo y relevante? Ahí tienes las pautas para saber si es tu ego o estás canalizando información del guía. Y vuelvo a insistir, para entrar en silencio necesitáis aprender a meditar. Es que no hay otro camino. Si ya estamos hablando nosotros, es difícil que puedas recibir otra información. Pero el camino de aprender y disfrutar y desarrollar la canalización y la meditación es muy bonito y tienes toda la vida por delante. Así que poco a poco. Paco Navarro nos dice, ¿qué significa si de la nada escuchas una voz al oído diciendo tu nombre? Bueno, cuidado, si escuchas una voz al oído, puede ser que sean desencarnados o a veces puede ser que tú ya seas algo medium, ¿vale? Y entonces pues también te resulte más fácil si hay algún familiar que pues por lo que sea te quiere visitar o todo esto. Esto suele ocurrir sobre todo cuando estamos en dormevela por la noche, ¿vale? Y a veces podemos captar algo del otro lado, eh, pero bueno, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿vale? Por lo que digo, porque realmente bueno, pues hay muchas entidades bueno, que pueden estar cerca de ti y no todas van a ser positivas. No hay que tener miedo de nada, no te pueden hacer absolutamente nada más que, bueno, pues embrollarte un poco la cabeza y si eres sensible sí que vas a notar la energía distorsionada y te puedes encontrar un poquito mal, dolor de cabeza y demás. Pero bueno, intenta, la clave que yo te digo es cuando escuches esa voz, siente cómo te sientes tú. O te sientes bien o te sientes mal. Si te sientes mal, fuera. Es decir, rechaza totalmente eso. No le hagas ni caso. Y continúa tu vida y con el tiempo se irá, ¿vale? Y si te sientes bien, pues bueno, puede ser algún familiar, ¿vale? El guía no suele comunicarse de ese modo porque sería muy intrusivo. El guía siempre espera que tú le preguntes, nunca te va a decir, Cristina, ¿vale? Entonces no lo escuchas al oído. Por eso decía que eso es fácil que sean desencarnados o ya en los casos peores, pues sería un tema psiquiátrico. Si hay una enfermedad en la que escuchas voces, por eso lo digo, yo no soy médico, no puedo hablarte de cuáles serían los síntomas, pero que sí que hay que tener en cuenta las dos opciones. Si es algo repetitivo, generalmente cuando es una enfermedad mental no solo vas a escuchar un nombre, vas a escuchar mensajes y en plan mata a alguien, o sea, es que eso es súper claro. Si es un nombre, yo me decanto más porque sea un desencarnado o si la sensación es positiva, pues puede ser que tengas un familiar cerca de ti, ¿vale? Que por lo que sea te está acompañando. Hugo Álvarez desde Perú nos dice, hablando de canalizaciones, una cosa es hacerlo y otra creer que lo haces. ¿Cómo determinar que los datos obtenidos son fidedignos? Mm. Bueno, pues por eso lo mejor comento que siempre se registre todo en un cuaderno. La información que te va a dar un guía generalmente es información para ti, ¿vale? Por tanto, va a ser relevante para ti. Si tú recibes información, volviendo al ejemplo del trabajo, de que sería bueno para ti que cambiases de actividad, pues si eso lo tienes registrado y resulta que con los meses o con el año, es que depende de cada persona, ¿no? Cambias de trabajo, revisas y dices, anda, pues mira,
aquí lo tenía. Ese es el único modo de que tú puedas comprobar que algo es fidedigno con el paso del tiempo. Y te digo que yo tengo mis cuadernos de cuando empezaba a canalizar y lo escribía todo. Y de esa manera he podido validar con los meses, incluso con los años, que era correcto desde el principio, porque los consejos que me estaban llegando y los caminos que me mostraban eran los correctos. Y luego hay otro detalle. Muchas veces tú no estás de acuerdo con lo que te dicen. A mí me ha pasado, yo soy cabezota y a lo mejor me dicen, oye, este trabajo no lo tienes que hacer. Por ejemplo, a mí me costó bastante soltar mi centro de terapias porque para mí era algo muy bonito, muy importante, pero hasta que no me permití soltarlo, no me di cuenta que tenía algo muy bonito por delante y que me hacía incluso mucho más feliz. Me pasó también con una casa, me empeñé en estar en una casa que no me daba más que problemas y los guías desde el primer día me decían, tienes que mudarte, tienes que mudarte. Y yo, R, y tardé como 8 meses en mudarme. Y cuando me mudé, pues me di cuenta que había sido una tonta por quedarme ahí. O sea, que va a ser el paso del tiempo seguramente, si te pasa como a mí, que soy tan cabezota, que el que te ayude a darte cuenta de si era correcto. Ana de Sangles, desde Viena, nos dice, ¿cómo sé quién es mi maestro? Jesús, Saint Germain, etcétera. Pues mira, es que los maestros ascendidos son genéricos, entonces no tienen por qué ser tu guía. De hecho, cada persona tiene su guía personal, ¿vale? Y no son maestros ascendidos. Pero obviamente cualquier persona puede recibir un mensaje de esos maestros porque esos maestros se dedican a ayudar a la humanidad a nivel global. Pero tú, insisto, vas a tener un guía, al menos, que te acompañe y que sea el que intente ayudarte, porque le tenemos que dejar y permitir que eso ocurra, intente ayudarte en mejorar tu vida, ¿vale? Para eso te recomiendo que mires la otra charla en la que te digo cómo conectar con tu guía espiritual y así pues tú misma puedes ir probando. Sí, antes de seguir, Cristina, tengo un problema técnico aquí con el ordenador. Parece que no me funciona la conexión. Entonces vamos a establecer nada, unos minutos a ver si puedo solucionarlo. Vale, No te vayas, simplemente necesito 2 3 minutos. Vamos a poner un aviso para los espectadores a ver si lo puedo solucionar, ¿vale? Pues si no, puede que vale, no podamos acabar la conferencia. Simplemente estate prevenida 3 4 minutillos a ver si podemos solucionarlo. Gracias. vale, gracias.
Bueno, parece que hemos conseguido arreglarlo ahora mismo, Cristina. Hemos conseguido ahora arreglar el problema técnico. Retomamos rápidamente. De nuevo, bueno, simplemente pedir disculpas a los espectadores. Estas son las cosas del directo. Había un tema técnico que amenazaba la conexión, entonces había que solucionarlo. En estos minutos que hemos perdido la conexión, por así decirlo, lo recuperaremos en preguntas para que, digamos, sea como habitualmente es la hora y media, entonces durará un poquito más el espacio. Vamos a seguir con las preguntas. En este caso nos vamos con Hugo Álvarez. También tenía una pregunta anteriormente desde Perú y nos decía: ¿se podrían interpolar seres interdimensionales haciéndose pasar por tu guía? Siempre la imagen que tenemos, como si fuese un ángel o algo así, sino que muchas veces, lógicamente, son seres interdimensionales. ¿Por qué? Porque habitan en otras dimensiones y se comunican con nosotros pues, a través de pues, la telepatía, etcétera. Entonces es correcto, no es que se hagan pasar por guías, es que son guías. O sea, una conciencia evolucionada significa que ha tenido muchas existencias en las cuales ha ido desarrollándose como ser espiritual y ahora es capaz de ayudar y de guiar a otros para que mejoren también su capacidad y su desarrollo espiritual. Igual que un maestro en nuestro mundo, pues tiene que, pues tiene que estudiar, ¿verdad? Y tener una formación para luego poder ser maestro y luego se puede especializar para ser un maestro ya de universidad, ¿verdad? Bueno, pues los guías también tienen que pasar por esa evolución y por ese desarrollo para trabajar con nosotros y ser nuestros guías, o sea, que perfectamente puede ser. Vamos a continuar en este caso con Patri desde España. Nos dice: ¿cómo distinguir una canalización de una intuición o corazonada? Siempre las he tomado como algo que viene de mi yo superior, pero se parece mucho a lo que dices. Gracias. Claro, es que, a ver, la conexión con el yo superior es algo que es innato, que está dentro de uno mismo y que cada cual se puede abrir más o menos. El yo superior no se comunica con palabras, ¿vale? Como el pensamiento fugaz que te decía, llama a tu amiga. Ahí está presente una forma de hablar en segunda persona. Por tanto, ahí te está poniendo claramente que tienes una conciencia que está a tu lado y que te está apoyando y que te está animando. El yo superior no te hablaría así. El yo superior te habla cuando tienes esa sensación de expansión de amor, ¿vale? Cuando ves un animal, por ejemplo, una mascota, y te emocionas porque notas la compasión en él, o sea, ese es tu yo superior. Tu yo superior es sobre todo amor, porque está en el otro lado, no está en el ego. Tú ya estás aquí en el ego para sentir el otro lado, ¿vale? No se va a comunicar contigo de esta manera en la que yo he descrito, porque su comunicación es más un sentimiento y un sentimiento que esas sensaciones que tienes cuando parece que en un momento dado estás en comunión con Dios y estás plenamente feliz, Dios o lo que como tú lo llames, ¿vale? Y estás plenamente feliz y sientes que todo está bien, como cuando estás enamorada pero multiplicado por 100, ¿vale? Pues eso es la comunicación con tu yo superior, que es lo más cercano que tenemos a esa sensación de divinidad. Janet Sandoval desde España nos dice: en la meditación, cuando te duermes, ¿a qué se debe? Gracias. Pues seguramente a que necesites descansar en dos sentidos. Primero en el físico, obviamente, eso es lo más normal, porque llevamos una vida muy ajetreada, ¿vale? Y luego segundo, en la parte en la que a veces estás muy cargado, ¿vale? Porque acumulas muchos pensamientos, emociones densas, ¿vale? Vivimos en una sociedad que nos lleva al consumismo, a la comparación, entonces todo eso es muy denso realmente, no le damos importancia, pero simplemente el hecho de que tú veas la televisión varias horas al día, pues conlleva una toxicidad tremenda, porque en la mayoría de los programas hay muchísima violencia y agresividad, tanto en la palabra, simplemente como lo que se dice, como en las imágenes, que hoy en día se acepta cualquier cosa porque parece que hemos perdido sensibilidad, todo vale, ¿no? Entonces, también, lógicamente, en la meditación hay veces que tienes tanto encima bueno, que el cuerpo te pide dormir porque necesita depurar todo eso. Igual que en los sueños,
también estás depurando ese tipo de pensamientos densos. ¿Cuántas veces no te habrá pasado tener un sueño que era similar a la película que viste, pero mezclada con cosas tuyas, ¿vale? Entonces, es lo mismo que ocurre cuando entras en un estado alfa profundo, el cuerpo también intenta sanarse. Pero lo ideal es que lo hagas cuando te encuentres bien, ¿vale? Porque es verdad que la meditación también estás canalizando energía, que va a entrar por tu chakra corona y va a ir, digamos, trabajando todo tu sistema de chakras. Entonces, en ese movimiento de energía, donde tú has acumulado esa parte densa, pues cuando trabaja mucho vas a hacer, ¿vale? Y no es que trabaje más o menos, es que tú estás más o menos cargada, ¿vale? Entonces te recomiendo, si te pasa muy habitualmente, pues primero que mires el lado físico, porque a lo mejor no estás durmiendo las horas necesarias, o no te alimentas bien, o tienes un trabajo físico muy fuerte, o que también la otra parte, pues estás con mucha energía densa encima, entonces también te recomiendo pues que hagas alguna otra sesión de sanación, ¿vale? Con algún terapeuta que tengas de mano o que tú misma aprendas algo. Yo siempre recomiendo que cada uno sea, pues, autosuficiente, ¿vale? Yo siempre he aprendido todo. O sea, he podido recibir alguna sesión, pero prácticamente en la mayoría de los casos, el primero lo he aprendido y lo he practicado yo, ¿vale? Porque creo que el ser humano debe ser autosuficiente en todos los aspectos. De esta manera, si tú te encuentras mal, ya tienes un montón de herramientas para estar bien, ¿vale? Esa es mi recomendación. Estefanía Daniela Lichin Guzmán desde Uruguay nos dice: buenas tardes, en los últimos años he tenido imágenes que vienen a mi cabeza y luego ocurren. ¿Pueden ser mis maestros que me están enviando mensajes? Muchas gracias. A veces sí, a veces es simplemente que pues tienes más capacidades clarividentes que otras personas, entonces conectas con, no solo los guías dan información, realmente estamos rodeados de información. En esta habitación ahora mismo no hay solo oxígeno, ¿vale? También hay líneas de energía eléctrica, por ejemplo, para los cables de la luz, pues el wifi del móvil, ¿vale? O simplemente la conexión telefónica. Tienes las líneas naturales de las líneas Harman y Curry, ¿vale? O sea, las líneas energéticas de la Tierra, y luego también puedes conectar con paquetes de energía que están ahí. O sea, hay mucha información a nuestro alrededor. Nosotros, es difícil explicarlo, no es que estemos rodeados de información y cojamos así o asá, ¿vale? Sino que nosotros somos seres multidimensionales y cuando activamos esas antenas, que podemos llamar así, pues podemos conectar con prácticamente todo, ¿vale? Por supuesto, con cosas importantes para nosotros, pero por supuesto también con eventos genéricos de la humanidad. Pues cuántas veces antes de un terremoto tremendo se reciben llamadas de personas que han tenido una pesadilla donde había un terremoto, de otros que han tenido la visión de un terremoto, o sea, y eso está al orden del día. Hay un montón de estudios que lo demuestran. Antes de que ocurriera lo de las Torres Gemelas, muchísimas personas hablaron de dos torres, dos imágenes, o sea, no había tanta gente como que especificase esos edificios, pero sí que veían columnas y sentían que iba a haber algo terrible, ¿no? El ser humano tiene esa capacidad, solo que, bueno, pues algunas personas ya de nacimiento simplemente lo tienen un poquito más activado y cualquier persona lo puede activar a través de la meditación, a través de la introspección, a través de trabajar los otros sentidos, ¿vale? Y eso pues lleva tiempo y es poco a poco. Hay un montón de libros sobre ello, pero vamos, que cualquier ejercicio que hagas de cualquiera de los libros, simplemente la meditación, el desarrollarlo y hacerlo bien, te puede llevar años. Entonces yo recomiendo que la primera parte, que es aprender a estar en silencio, que la practique todo el mundo y luego ya pues puedes practicar simplemente el abrirte y recibir información, la que sea. Y entre ellas, pues como te pasa a ti, recibirás imágenes que tengan que ver con cosas genéricas o tuyas o de otras personas o de amigas o de familiares o incluso eventos globales. Continuamos. En este caso, Isabel Díaz, desde España, nos dice: ¿los guías pueden ser nuestros dobles? ¿Estamos duplicados como los objetos cuánticos? No.
simplemente, como digo, tú eres un ser multidimensional, ¿vale? Entonces tienes diferentes existencias como el ser multidimensional que eres. Esta existencia es una de ellas, ¿vale? Y muchas veces tú puedes ser tu propio guía, por supuesto que sí, pero es una existencia que no tiene nada que ver, en mi caso, con Cristina. Cristina es un ego y tiene una capacidad X de comprensión, ¿vale? Entonces, ese guía tendrá una vida que no tiene que ver con una vida humana, pero también tiene una existencia y unas experiencias y, por supuesto, una familia, es decir, pero a nivel de alma, a nivel de ese yo superior que hablábamos al principio, pues imagínate, aquí tienes un yo superior y luego tienes un montón de líneas que te hablan de un montón de existencias, no solo humanas. Por eso te decía, eres un ser multidimensional. Entonces no es que seas tu doble ni mucho menos, es que es otra parte de tu esencia. Pero no siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Betania Botánica desde Chile nos dice, cuando uno está meditando y logras conectar con tu guía, ¿puede que hayan otros espíritus que puedan contactarte? Cuando tú estás conectada con tu guía, el guía ya por sí mismo tiene una energía de alta frecuencia de amor incondicional. Por tanto, no va a haber desencarnados que se puedan mezclar en la comunicación. Cuando tú has escuchado o has conectado con un desencarnado, lo que ocurre es que no estás conectando con la energía del guía y también que tu energía posiblemente pues esté suficientemente baja como para que esa entidad de bajo astral pueda conectar contigo. Las entidades de bajo astral, al fin y al cabo, tienen una vibración muy baja, por tanto no va a ser positivo para ti, ¿vale? A no ser que seas un medium y que tú en esta vida hayas decidido ayudar a pasar, ¿vale? A la luz, almas, es un trabajo muy concreto, ¿vale? En la mayoría de los casos, cuando tú estés conectada con tu guía, no te preocupes porque vas a tener una frecuencia que te rodea, que te protege y no te va a ocurrir nada. Guadalupe Rodríguez desde México nos dice, ¿cómo hago diferencia entre un pensamiento y mi comunicación con mi guía? ¿O solo le tengo que preguntar? Quiero saber sobre mi futura pareja. Bueno, ya lo hemos respondido antes, ¿vale? La diferencia básicamente es tu pensamiento de ego siempre va a ser un pensamiento más reducido, más negativo, va a estar ya en tu pensamiento previamente y el consejo de un guía siempre va a referirse, por ejemplo, tú preguntas por tu pareja, ¿vale? Pues el guía te va a responder hacia ti, es decir, te va a decir, oye, mira, esa actitud que tienes, bla, 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 te dirá lo que sea, ¿vale? Pero no te va a hablar de que la otra persona haga o no haga, esté contigo, deje de estar, te va a hablar de por qué estás, digamos, teniendo esa experiencia con esa persona. ¿Cuál es el mensaje de esa experiencia y de qué manera tú lo puedes solucionar? Todas las relaciones y todas las situaciones tienen un mensaje. Por eso el guía te ayuda a que comprendas cuál es ese mensaje. Una persona que dice, ¿y por qué tengo esta enfermedad? Bueno, pues el guía te va a ayudar. Pues a lo mejor te dice, mira, es que en el periodo entre vidas tú decidiste que querías tener una enfermedad que te ayudase a comprender mejor este concepto y lo querías vivir en tus carnes, ¿vale? Pues eso es un mensaje que obviamente no puede venir de tu pensamiento porque a priori no tiene sentido lógico, ¿no? Tú dices, pues yo no quiero tener esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, exactamente igual con todo. Pues la relación con tu pareja, pues resulta que esto que te ocurre con esta pareja te está ocurriendo con otras personas a lo largo de tu vida. Pues tiene que ver con una actitud que tú estás tomando hacia, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje que te va a dar un guía. Como ves, hace también en parte de terapeuta, o sea, no tiene que ver con los pensamientos más normales y habituales que tenemos todos. Juana Chagoya desde México nos dice, siempre veo rostros de hombres antes de dormir. ¿Qué significa? Rara vez hay alguna mujer hablándome por mi nombre. Por favor, siempre me piden ayuda. ¿Qué me puede decir? Mil gracias. Pues eso no es habitual, ¿vale? Eso puede ser que tenga que ver con mediunidad y que tú puedas ver desencarnados, porque que veas rostros antes de dormir no es algo habitual, ¿vale? Y que te pidan ayuda tampoco. Entonces, bueno, pues ahí tendrías que, en todo caso, visitar a alguna persona que ya es medium, yo no soy medium, ¿vale?
y que, bueno, pues te pueda echar una mano en discernir si eso es así o hay algún otro componente. Pero vamos, eso no tiene que ver con guías, ¿vale? No, el guía nunca te va a pedir ayuda porque te la brinda y tampoco se presenta en forma de rostros, ¿vale? Pues creo que tiene que ver más con eso. Y de esta forma vamos con la última pregunta de la noche. Nos dice, ¿algunas anécdotas cuando escribes? ¿Cómo? Unas anécdotas. ¿Algunas anécdotas cuando escribes? ¿Puede contar alguna? Sí, pues mira, la verdad es que la que más me hace gracia, por así decirlo, cuando empecé a escribir el libro de Abundancia 2.0, Aprende a manifestar, yo tenía muchísimo rechazo a escribir sobre la abundancia, porque yo decía, mira, sobre la abundancia ya ha escrito mucha gente, yo no soy una persona que digas, bueno, es que vives en una mansión o qué sé yo, no, ¿por qué tengo yo que escribir de la abundancia, no? Entonces, es un libro finito, bueno, lo tengo ahí, pero por no levantarme, y te puedo decir que me costó muchísimo tiempo escribirlo. ¿Por qué? Porque, como decían, la canalización hay sanación. Los guías sabían que tenían que trabajar conmigo ciertos temas sobre la abundancia para que yo me abriese más. Entonces, durante el tiempo que yo fui escribiendo el libro, fui sanando muchos temas internos que de hecho después se manifestaron en, bueno, pues en temas totalmente físicos y totalmente abundantes. Quiero decir que al final, cuando tú escribes un libro canalizado, esa es la diferencia, no era un libro de ficción, sino que estabas escribiendo un libro canalizado, el proceso muchas veces está acompañando al escritor. Entonces, bueno, pues le ayuda también a trabajar sus propios límites. Así que nada, gracias a los guías. Pues de esta forma llegamos al final de la conferencia. Muchas gracias, Cristina, por esta información. Ha sido vista en países como Venezuela, España, Argentina, Italia, México, Colombia, Uruguay, Francia, Perú, Austria o Chile. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra colaboración. Recordad que esta conferencia ahora queda en diferido y podéis volver a verla de nuevo en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Cristina para que se despida de todos vosotros. Pues nada, muchas gracias John por haber facilitado también todo este proceso y gracias a todas las personas que nos han acompañado porque, bueno, a mí mi pasión, honestamente, es hablar de los guías, de todo el beneficio que te puede aportar en tu vida, de recordar al ser humano que tienes unas capacidades enormes y que están ahí esperando que tú, bueno, pues las actives, las abras y te abras a todos esos regalos que tiene el universo para ti. Y nada, que encantada, que yo estoy en www.cristinaaceblonguirao.com y que me pueden también escribir desde ahí. Pues ahora sí vamos a terminar. Gracias de nuevo, Cristina. Por último, recordaros a todos que mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. También podéis colaborar con nosotros con un pequeño gran gesto, como decía, que es suscribiros a este canal, casi ya 900.000, así que somos unos cuantos. Para finalizar, como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, a todos los fieles, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.